Buenas, hoy les vengo a exponer sobre las máquinas térmicas y la segunda ley de la termodinámica. Una máquina térmica es toda aquella que toma energía interna de una sustancia de trabajo y la convierte en trabajo útil. Por ejemplo, la gasolina en un automóvil. Como podemos ver en la imagen que está a la derecha del texto, esta máquina consta de un depósito caliente el cual suministra a la máquina una energía llamada QH, la cual hace que la máquina realice un trabajo denominado W y arroje un residuo de energía. Al igual que otros sistemas de trabajos, la máquina térmica también tiene sus características, la cual nos dice que QH, QC y W siempre van a ser mayores que 0. Estas cuentan con una eficiencia, la cual es la relación entre lo que obtengo y lo que invierto. La eficiencia es igual al trabajo sobre QH. Sabiendo esto, y sabiendo que el trabajo es la diferencia de QH y QC, podemos saber que la eficiencia es QH menos QC. Por lo tanto, la eficiencia va a ser igual a 1 menos QC sobre QH. Un claro ejemplo del funcionamiento de esta máquina sería la locomotora a vapor, ya que el agua se calienta y se vuelve vapor hasta el punto de expandirse y empujar un émbolo, el cual inicia la matriz motora de la locomotora. Por tanto, el movimiento de este representa el trabajo y por otra parte, el humo arrojado al ambiente sería el QC. Podemos dividir la segunda ley de la termodinámica en dos enunciados. El enunciado de Kelvin Planck, que nos dice que es imposible construir una máquina térmica que funcione en un ciclo y no produzca otro efecto además de la entrada de energía por calor de un dispositivo y la realización de una cantidad igual por trabajo. Esto nos dice prácticamente que si entran el QH y sale solo W, toda la energía calórica que entra saldría como W, no se perdería, no habría ningún residuo QH, por lo cual sería imposible. Ciclo de Carnot. Ese consta de dos procesos térmicos y dos adiabáticos. El teorema de Carnot dice que ninguna máquina térmica que funcione entre dos depósitos de energía puede ser más eficiente que una máquina de Carnot que funciona entre los mismos depósitos. Por eso dice que QC sobre QH es igual a TC sobre TH. Por lo tanto, la eficiencia es igual a 1 menos TC sobre TH. Bombas de calor. En vez de eficiencia, en esta se habla de coeficientes de operación o COP. Este se divide en dos: COP de enfriamiento, que es QC sobre W, y COP de modo de calentamiento, que es QH sobre W. Enunciado de Clauss. Es imposible construir una máquina de ciclos cuyo único efecto sea transferir energía de manera continua mediante calor de un objeto a otro a una mayor temperatura sin la entrada de energía por trabajo. ¿Qué nos dice esto? Que si evadimos la salida de trabajo sobre calor, el calor va a pasar directamente hacia la salida de QC sin experimentar ningún trabajo. Por lo tanto, no va a haber ningún cambio de energía, el cual se convierta en trabajo. Hola, buenas. Espero que todos se encuentren bien en el lugar donde estén. Yo soy Steven y voy a hacer el ejercicio número 1. Entonces, voy a compartir la siguiente diapositiva. Esperemos un momento. Entonces, ejercicio número 1. Este dice: una de las máquinas térmicas más eficientes jamás construidas es una turbina de vapor en el valle del río Ohio, que funciona entre 430 grados centígrados y 1870 grados centígrados, con energía del carbón de Virginia del Oeste para producir electricidad para el Medio Oeste. Entonces, tenemos dos preguntas. La primera es: ¿cuál es su máxima eficiencia teórica? Entonces, vamos a responderla. Para poder resolverla tenemos que tener en cuenta el ciclo de Carnot. Este es un ciclo termodinámico que se produce en un equipo o máquina
cuando ésta trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q1 de una fuente mayor de temperatura y cediendo un calor Q2 a la menor temperatura producida. Entonces, como la pregunta es hallar la máxima eficiencia teórica, esto lo hacemos por el medio del ciclo de Carnot. Y según Carnot, la máxima eficiencia teórica sería E, que es la eficiencia igual a 1 menos la temperatura del depósito frío sobre la temperatura del depósito caliente. Entonces, ya el ejercicio nos brinda las dos temperaturas iniciales y finales, que en este caso sería frío y caliente. 430 para la temperatura del depósito frío y 1870 para la temperatura del depósito caliente. Pero nosotros necesitamos tener estos valores en Kelvin. Para esto nosotros vamos a hacer una pequeña ecuación, la cual es para la temperatura del depósito frío es de 430 más 273,15, todo eso multiplicado por Kelvin. Esto nos da un valor de 703,15 Kelvin. Hacemos lo mismo para la temperatura del depósito cuando está caliente, que es 1870 más 273,15 kelvins. Esto nos da el valor de 2143,15 kelvins. Entonces, debemos de tener disculpen. Ahora, lo que vamos a hacer es cambiar los valores. Eficiencia es igual a 1 menos 703,15, que en este caso es TC, sobre TH, que en este caso es la temperatura del depósito caliente, es dándonos un valor de 67,2%. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que se debe entender que la importancia en el ciclo de Carnot en la ingeniería es que una máquina operando entre dos temperaturas, por mucho esfuerzo que se haga, la máquina no va a ser más eficiente del valor que ya tenemos aquí, que en este caso son 67,2%. Esto según la ecuación de Carnot. Recordemos que es solamente teórica. Entonces, ya respondido el punto A, vamos a responder el punto B, que nos dice, la eficiencia real del motor es de 42%. ¿Cuánta potencia mecánica entrega la máquina si emite 1,40 por 10 a la 5 joules de energía cada segundo de su depósito caliente? Entonces, ya nos dan la energía real, que en este caso son 0,42 o 42%, y nos dan la energía que absorbe el depósito caliente, que en este caso es QH, con respecto al tiempo. En este caso el tiempo es un segundo, entonces si se dan cuenta tenemos que QH sobre T es igual a 1,40 por 10 a la 5 joules sobre un segundo. Esto nos da en valores de watts. Entonces nos queda 1,40 por 10 a la 5 watts. Entonces, como nota, tenemos que recordar que la máquina debe funcionar de manera continua. Entonces, es normal que la energía aparezca en función del tiempo. Entonces, ¿cómo encontramos el tiempo en la ecuación de eficiencia? Sabemos que eficiencia es igual al trabajo de la máquina sobre la energía que absorbe la máquina, en este caso el depósito caliente. Para hallar el tiempo solamente tenemos que dividir tanto el trabajo como la energía que se absorbe sobre la unidad de tiempo. Entonces sería W sobre T sobre QH sobre T. Ya tenemos a QH sobre T, ¿verdad? Para simplificar, vamos a decir que la energía es igual a W puntico puntico sobre QH puntico puntico. Entonces, despejando, tenemos que W trabajo es puntico puntico es igual a la energía por QH, que es energía que se absorbe, igual, disculpen, puntico puntico, no, disculpen, aquí me equivoqué, corrijo.
eficiencia es igual al trabajo puntico puntico sobre la energía que se absorbe puntico puntico, despejando que tenemos que el trabajo puntico puntico es igual a la eficiencia por energía que se absorbe puntico puntico, que el puntico lo que nos dice es que están con respecto al tiempo. Nos tenemos la siguiente ecuación que sería cambiando los valores de incógnitas a los valores que ya tenemos, que en este caso son 0,42 para la eficiencia y 140 por 10 a las 5 watts, que es para la energía con respecto al tiempo que se absorbe. Entonces, esto nos dice que es 0,42 por 1.40 por 10 a las 5 watts. Esto nos da el valor de 58.800 watts. Aquí tenemos que tener en cuenta que existe una W que es el trabajo y una W que representa el watts. Entonces, para concluir, vamos a acostumbrarnos a trabajar estas cantidades por una unidad de tiempo, porque la máquina no se puede detener. Necesariamente el tiempo y el trabajo realizado igualmente deben estar en función del tiempo. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido el ejercicio. Ahora vamos a seguir con nuestro siguiente compañero. Mi nombre es Freddy Aguilar y hoy explicaré el ejercicio número 2, el cual nos dice: una muestra de 100 mol de un gas ideal monoatómico se lleva a través del ciclo que se muestra en la figura en el punto A. La presión, el volumen y la temperatura son PI, TI, respectivamente, en términos de RT y TV. Encuentre: A, la energía total que entra al sistema por calor por ciclo. B, la energía total que sale del sistema por calor por ciclo. C, la eficiencia de una máquina que opera en este ciclo. D, explique cómo se compara la eficiencia con la de una máquina que funciona en un ciclo de Carnot entre los mismos extremos de temperatura. Para iniciar, debemos analizar este diagrama que tenemos aquí presente, en el cual podemos notar que se encuentran varios procesos. De A a B podemos encontrar un proceso isocórico en el cual entra energía por calor. De B a C tenemos un proceso isobárico en el cual también entra energía por calor. De C a D tenemos nuevamente un proceso isocórico en el cual se pierde temperatura, energía por calor, perdón. Y de D a A tenemos nuevamente un proceso isobárico en el cual sale energía por calor. Esto debe ser claro para nosotros, ya que de aquí depende cómo vamos a trabajar nuestro ejercicio. Entonces, tenemos en el punto A nos piden la energía total que entra al sistema por calor por ciclo. Entonces, como ya identificamos previamente que la energía entra de A a B y de B a C, entonces yo decidí llamarlos QAB y QBC. Luego, procedo a hallar los mismos a volumen constante. Entonces, tenemos que QAB es igual a N, número de moles, por el estado a volumen constante, por la variación de temperatura. Entonces, esto se puede reescribir de la siguiente manera: N, que sería nuestro número de moles, por CB, por TB menos TA, que es básicamente la variación de temperatura, ya que estamos trabajando en el ciclo de A a B. Entonces, aquí luego podemos ingresar la ecuación de gas ideal, la cual nos dice que PB es igual a N por T, que es la temperatura absoluta, por R, que es la constante universal de los gases ideales, y
de aquí podemos despejar la temperatura y esto nos quedaría que sería igual a PV sobre NR. Entonces, se procede a reemplazar. Entonces, tenemos que QAB es igual a N por 3 medios de R. ¿Qué es 3 medios? 3 medios es el CB para un gas ideal monoatómico. Entonces, tenemos la variación de temperatura. ¿Cómo podemos hallar dicha variación? Como despejamos anteriormente en la parte superior, este nos dice que es la presión por el volumen, y entonces aquí tenemos que en B la presión es 3 por el volumen, que es 1, entonces 3 por 1, 3, y nos queda que 3 por P por B, sobre NR, menos la variación de temperatura en el punto A, en el punto inicial, y entonces aquí tenemos que esta es un PI por un BI, sobre NR. Despejamos, podemos reemplazar, podemos eliminar los NR que están en el denominador con los que están multiplicando, entonces nos quedaría la operación y tenemos que 3 menos 1 es 2, este 2 se puede eliminar con el 2 que está dividiendo fuera del paréntesis y nos quedaría que QAB es igual a 3 PI por BI. Luego de esto, entonces procedemos a hallar lo mismo, pero con BC. Entonces, tenemos que BC es un proceso isobárico. Entonces, tenemos que QBC es igual a N por CP. Entonces, ya CP es a presión constante por la variación de temperatura, que sería TC menos TB. Aquí procedemos a reemplazar lo mismo, teniendo en cuenta que el CP para un gas ideal monoatómico es de 5 medios por R, 5 medios. Entonces tenemos que QBC es igual a N por 5 medios de R por la variación de temperatura. ¿Cómo hallamos la variación de temperatura? Es muy sencillo. Entonces tenemos que en el punto C, entonces tenemos que la presión sigue siendo 3 por 2 BI. Entonces tenemos que 3 por 2, 6, y tenemos que la temperatura es 6 PI BI sobre N por R, menos la temperatura en el punto B, que ya se halló anteriormente, y sabemos que esta es igual a 3 PI por BI. Volvemos, reemplazamos, despejamos, eliminamos, hacemos álgebra, y nos da que QC es igual a 7,5 PI por PI. Entonces tenemos, ¿qué nos están pidiendo? La energía total que entra al sistema. ¿Cómo la hallamos? Pues como tenemos dos ciclos donde entra temperatura básica, es donde entra energía, entonces lo sumamos y decimos que QH es igual a QAB más QVC, y esto nos da que 7,5 más 3 es igual a 10,5 PI por PI. De esta forma hemos respondido la primera pregunta, se ha resuelto, y podemos proceder a hallar nuestro segundo inciso. ¿Qué nos preguntan aquí? Aquí nos preguntan la energía total que sale del sistema por calor por ciclo. ¿Cómo lo hallamos? Esto es un cálculo similar al anterior. Debemos primero analizar, como siempre, nuestro gráfico, y aquí nos podemos dar cuenta que la energía sale en tramo de CAD y de DA, entonces yo lo denominé QCD y QDA. Entonces se procede a lo que sería realizar nuestra fórmula, ¿no? Ingresar los valores. Entonces tenemos que N de 3 medios, que como ya sabemos es el CB para un gas ideal monoatómico, por R, por la variación de temperatura. Entonces, ¿cuál es la variación de temperatura que tenemos a continuación? La variación se halla de la misma forma. Entonces, ya aquí sería la temperatura, ¿cierto? La temperatura que tenemos en D menos la temperatura que tenemos en C.
La temperatura que tenemos en D sería PI por 2BI, lo que nos indica que esto es igual a 2PI por BI sobre NR, menos la temperatura en el punto C, que ya la hallamos y sabemos que da 6PI por BI sobre NR. Realizamos nuevamente nuestros cálculos algebraicos y esto nos da que es igual a menos 6PI por BI. ¿Qué nos indica este menos? Que efectivamente aquí está saliendo energía del sistema. Entonces esto nos confirma lo que ya se había planteado anteriormente en el diagrama. Luego realizamos el mismo cálculo para QDA y entonces tenemos que esto es igual a N por 5 medios de R, que es nuestro CP, por la variación de temperatura. Y esta se halla de la misma manera. Entonces tenemos que sería, al resolverlo, se nos daría menos 2,5 PI por BI. Y así hemos hallado nuestros dos ciclos donde sale energía. Luego procedemos a hacer la suma de estos para saber cuánta energía sale en total del sistema. Y aquí nos daría que esto es igual a menos 8,5. Luego de este cálculo, procedemos a hallar el punto C. ¿Qué nos dice este punto? Nos pide la eficiencia de una máquina que opera en este ciclo. ¿Cómo se halla la eficiencia de la máquina? Esta. Bueno, primero debemos calcular el trabajo neto que realiza. Y entonces el trabajo neto se puede hallar de dos formas. Una de ellas es, este trabajo es el que se realiza dentro de la fibra que tenemos. En este caso tenemos un rectángulo, por lo que sería base por altura. Entonces, tenemos que el tamaño de este es, como se puede observar aquí, de 2, ¿cierto? 3PI menos 1PI sería 2PI por BI, porque tenemos 2BI menos 1. Esto nos daría BI. Entonces, nuestro trabajo neto realizado sería igual a 2PI por BI. La segunda forma de hallar el mismo es que se puede comprobar fácilmente restando la energía total que entra al sistema menos la que sale. Y si hacemos este cálculo, nos podemos dar cuenta que 10,5 menos 8,5 nos va a dar igual a 2. Entonces, para hallar la eficiencia, tenemos que la eficiencia es igual al trabajo neto realizado sobre QH. Y entonces, ¿qué tenemos? Que esto es igual a 2PI por BI sobre 10,5 PI por BI, dándonos así una eficiencia de 19%. Ahora procedemos a hallar el punto D. Este básicamente tiene un razonamiento para resolverse, ya que nos están pidiendo explicar la comparación de la eficiencia con la de una máquina que funciona en un ciclo de Carnot. Entonces, para esto, pues se debió investigar cuál es la fórmula de eficiencia para una máquina de Carnot. Aquí se tiene, y como se puede observar en la pantalla, esta es igual a 1 menos TC sobre TH. Ahora, ¿cuál es el TC y cuál es el TH? Entonces tenemos, para esto vamos a hallar la menor temperatura que se encuentra en el sistema. Como se puede analizar, la menor temperatura es TA. Entonces decimos que este es igual a TC, a la TC de lo que sería la temperatura del depósito frío, ¿no? Porque es la menor que tenemos en el sistema. Entonces, ¿cuál es esa temperatura en A? Tenemos que es PI por BI sobre N
por R, como ya se había también hallado anteriormente y se puede analizar en el diagrama. Luego procedemos a hallar nuestro TC, que sería la temperatura más alta que tenemos en el sistema. Esta se encuentra ubicada en C. Entonces, pero tenemos un TC. El TC de arriba, no se debe confundir con el de abajo, ya que el de arriba es la temperatura del depósito frío y la de abajo simplemente es la temperatura en el punto C. Entonces, aquí este TC se vuelve nuestro TH, que es la temperatura del depósito caliente, es decir, el punto donde es más alta esta temperatura, y sabemos que es igual a 6 PI por BI sobre NR. Ya una vez teniendo esto cálculo hecho, pues básicamente es reemplazar en lo que sería la fórmula de eficiencia que ya está dada. Y entonces tenemos que la eficiencia sería igual a 1 menos PI por BI sobre N por R dividido entre 6 PI por BI sobre N por R. Básicamente es 1 menos el TC, pero el TC es la temperatura del calor en el depósito frío, la temperatura del depósito frío sobre la temperatura del depósito caliente. Entonces aquí aplicamos álgebra, cancelamos y nos queda que esto es igual a 1 menos 1/6, y si esto lo expresamos en porcentaje tendremos que es una eficiencia del 83%. Entonces esta sería la eficiencia comparada con la de una máquina de Carnot. De esta forma se puede resolver correctamente este ejercicio. Muchas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Ana Vega, estudiante de Ingeniería Pesquera de la Universidad del Magdalena, y hoy vengo a socializar el ejercicio 3 de máquinas térmicas, específicamente de bombas térmicas. El enunciado del problema nos dice: cierto refrigerador tiene un coeficiente de operación de 5.00. Cuando el refrigerador está en funcionamiento, su potencia de entrada es de 500 vatios. Una muestra de agua de 500 gramos de masa y 20.0 grados centígrados de temperatura se coloca en el compartimiento del congelador. ¿Cuánto tarda en congelar el agua a 0 grados centígrados? Suponga que las otras partes del refrigerador permanecen a la misma temperatura y no hay fugas de energía al exterior. Así que la operación del refrigerador resulta solo en energía que se extrae del agua. Hablamos un poquito del contexto del problema. Tenemos un refrigerador. Adentro tiene una muestra de agua con una temperatura inicial de 20 grados centígrados que se desea llevar a 0 grados centígrados. Me preguntan cuánto tiempo tarda el refrigerador en congelar esa muestra de agua si trabaja con una potencia de 500 vatios. En el problema despreciamos cualquier fuga del refrigerador y toda energía que se extrae de él, que se extrae de la muestra de agua. En otras palabras, despreciamos el material del refrigerador. Ahora procedemos a la solución y nos hacemos un interrogante: ¿cuánta energía hay que extraer del agua para congelarla? Como hay que llevar la muestra de agua de una temperatura de 20 grados centígrados a 0 grados centígrados, utilizamos Q congelarse, que es igual al calor específico del agua por la masa del agua por delta de T menos M menos la masa por el calor latente de fusión. Utilizamos el menos porque esa energía hay que extraerla para poder congelar el agua. Reemplazamos los valores: 4186 joules por kilogramos grados centígrados por 0,5 kilogramos por 0 menos 20 grados centígrados, que es la temperatura final,
menos 0,5 kilogramos, que es la masa, por 333.000 joules kilogramos, que es el calor latente de fusión. Y eso nos da un total de menos 208.360 joules. Como hay que pasar a la energía que se extrae del depósito frío, denotamos de esta manera. QC, C nos hace referencia a cool, frío, y lo utilizamos de esta manera positiva. Y nos queda 208.360 joules, que es igual al coeficiente de operación en modo enfriamiento, igual a QC sobre W, que es el trabajo, y se hace un despeje porque lo que estamos ahora pidiendo es el trabajo, que nos da igual a QC sobre el COP, igual a 208.360 joules sobre 5.00, y nos da un total de 41.672 joules, y este sería el trabajo que requiere hacer el refrigerador para poder congelar la muestra de agua. Ahora debemos saber en cuánto tiempo demora el refrigerador en congelar esa muestra. Y para ello utilizamos la potencia. P igual a W sobre T, que es el tiempo, y como estamos pidiendo el tiempo, se hace un despeje y queda T igual a W sobre P, sobre la potencia, que es igual a 41.672 joules sobre 500 vatios, que me da un igual de 83 segundos. Recapitulando, tenemos la energía que se requiere extraer. Luego tenemos el trabajo que realiza el refrigerador para poder congelar esa muestra de agua. Y al finalizar tenemos el tiempo que requiere y que tarda el refrigerador en congelar la muestra de agua. Con esto se culmina este problema de bombas térmicas. Muchas gracias.